Todos sabemos que la sucesión de Fibonacci puede ser construida a partir de una relación de recurrencia. Es decir, el enésimo término de la sucesión puede ser hallado sumando los dos términos anteriores al término que queremos calcular y considerando que el primer término es 0 y el segundo es 1. Pero también podemos calcular estos números con la función generadora. ¿Qué es una función generadora? En términos simples es una función tal que cuando la desarrollamos en serie de potencias, los coeficientes de x a la n corresponden a los términos a sub n de la sucesión que estamos investigando. Entonces, como ejemplo, tomemos la función generadora de Fibonacci, que es f de x igual a x dividido para 1 menos x al cuadrado. Entonces queremos desarrollar esto en series de potencias y para eso lo que hacemos es una simplificación. Decimos que f de x es igual a x dividido para 1 menos r, donde r es x más x al cuadrado. ¿Por qué hacemos esto? Porque aquí aparece el factor 1 dividido para 1 menos r, que es a lo que converge una serie geométrica cuando r, que es la razón, está entre menos 1 y 1, o que es equivalente a decir que la razón, el valor absoluto de la razón, es menor a 1. Entonces, si r, que es x más x al cuadrado, si el valor absoluto de esto es menor a 1, podemos escribir f de x como x multiplicado por la serie geométrica en cuestión, es decir, x por 1 más r al cuadrado más r al cubo más r a la cuarta, así hasta el infinito, porque existen infinitos números de Fibonacci, entonces debería ser esto hasta el infinito. Ahora lo que hacemos es tomar r como x más x al cuadrado y reemplazar en esta expresión de acá, que nos va a quedar esto de aquí. Entonces tenemos que expandir esto. Y para eso, para no hacerlo a mano, vamos a utilizar matemática. Entonces, aquí tenemos que utilizar el comando expand y poner la expresión que queremos expandir. En este caso, va a ser esta. Vamos a utilizar solo 5 términos para ver qué sucede. Entonces, démonos cuenta que se simplifica así. El término independiente es 0, que corresponde justamente al primer término o al término 0 de la sucesión de Fibonacci. Si tomamos el primer índice de a sub n como 0, entonces a sub 0 o f sub 0, como le quieran llamar, es 0, que es justamente el primer número de Fibonacci. F sub 1 es 1 y en efecto el coeficiente de x a la 1 es 1. F sub 2 es 1 también porque es 0 más 1, 1 y el coeficiente de x al cuadrado justamente es 1. F sub 3 debería ser 1 más 1, 2 y es justamente lo que tenemos aquí. 2 que es 1 más 1. F sub 4 debería ser 2 más 1, que es 3, y en efecto es 2 más 1, 3. F sub 5 debería ser 5, porque es 3 más 2. F sub 6 debería ser 8, porque es 5 más 3, 8. Y F sub 7 debería ser 5 más 8, 13, pero aquí tenemos 12. ¿Por qué sucede eso? Porque nos faltan agregar más términos acá. Recordemos que esto es infinito. Entonces aquí ha de faltar algún término elevado a la sexta. Ahora démonos cuenta que si aparece el 13, que es 5 más 8, 13. 8 más 13 debería ser 21, pero aquí nos da 20. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Debemos agregar más términos. Y ahí sí aparece el 21. 21 más 13 debería darnos 34, entonces seguimos agregando términos para que se arregle y así sucesivamente. Si nos va a dar 34 y bueno, deberíamos considerar infinitos términos acá, pero no podemos hacer eso en una computadora, obviamente. Entonces tenemos que expandir los términos que corresponden para obtener el número correcto de Fibonacci. Eso es todo. Las funciones generadoras son muy importantes para otro tipo de cosas que probablemente lo ponga en otro video.